Tiembla de miedo el INE. Propuesta de Morena para reforma electoral está poniendo en los meros huesitos a los consejeros de este organismo. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación, aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde, excelente miércoles. Hoy un miércoles en el que salimos a explorar. Salimos a dar la vuelta por Campeche y nos venimos a la cultura de la que habla Andrés Manuel López Obrador. Hoy nos encontramos en Etzna, lugar de los Izaes, la zona arqueológica más cercana a la ciudad capital, a una hora aproximadamente, a 40 minutos. La carretera pues está decente, podemos decir que va bien, solamente hay un pedazo que sí está medio escabroso. Y miren, hoy les traigo esta nota que pues sí está llamando mucho la atención, porque no solamente al INE ha incomodado, sino que ha incomodado también a muchos partidos políticos. Y es que la propuesta de Morena es precisamente, uno, limitar a los consejeros, ya que existen muchas personas de pantalón blanco o de traje sastre que trabajan en el INE y que realmente pocos resultados dan. Más bien son más mitoteros, más bien pues a fin de cuentas están cobrando muchísima lana sin realmente hacer algo por el país. Son burócratas pues light. Y por otro lado, otra de las propuestas importantes es quitar las OPLES, que son los órganos político-electorales locales. Estos órganos, ya lo decía ayer el diputado Palo Gómez, pues realmente son para taparle el ojo al macho, ya que por ejemplo en Puebla, la elección extraordinaria que se realizó hace apenas un mes prácticamente, la organizó el INE y no la organizó la OPLE, es decir, el órgano electoral de Puebla. ¿Qué quiere decir? Que con esto se demuestra que las OPLES son ociosas, que las OPLES son un gasto innecesario y que realmente el INE puede organizar las elecciones tanto nacionales como también estatales. Esta propuesta de Morena también incomoda a los partidos de oposición, a estos partidos argüenderos, chimiscoleros que han visto pues disminuidas sus ganancias en gran medida porque uno, no ganan elecciones y dos, porque honestamente sí eran muy ojetes, muy corruptos y con las medidas que ha tomado López Obrador en contra de la corrupción, pues el presupuesto de estos institutos políticos se ha visto comprometido. Pues ahora, con la propuesta de Morena, se compromete aún más el presupuesto a estos institutos políticos, ya que por cada diputado plurinominal, pues se les daba una porción de presupuesto a estos partidos. La propuesta de Morena versa en precisamente disminuir el número de diputados, disminuir el número de senadores plurinominales, ya que en México hay un sobrecupo, una sobrepoblación de diputados y honestamente muy pocos dan resultados. Me gustaría hacer un análisis uno de estos días de cuántos de los 500 diputados que integran la Cámara han metido cuando menos una propuesta de reforma de ley o una ley nueva. Son muy pocos, son los que siempre alzan la voz, los que siempre están inconformes con ciertas cosas, como por ejemplo Fernández Noroña, que constantemente lo vemos subir al atril, el mismo Porfirio Muñoz Ledo, que a pesar de sus años y que bueno, a veces como que se le cargura además la máquina, como estos cochecitos viejos, pues también hace bastante uso del micrófono. Dolores Padierna. En cambio los demás andan o de mitoteros o de plano no van al Congreso. Hasta el mismo Ernesto D'Alessio, la diva del Congreso, pues también hace más propuestas que los prianistas. Y en el Senado ni se diga. Por eso es que hoy, precisamente, diputados y senadores, sobre todo de los partidos de oposición, PRI o lo que queda del PRI, el PAN, que es la disque verdadera oposición, Movimiento Ciudadano, que es de puros juniors, y pues uno llamado PRD, que nadie se acuerda de él, pues van a dar un posicionamiento. ¿Por qué? Porque las elecciones pasadas, prácticamente el total de sus legisladores, podría decir el 80% de sus legisladores, tanto en legislaturas federales como en la estatal, en muchos lugares, fueron por la vía plurinominal. El INE argumenta que precisamente la cuestión plurinominal da voz a las minorías. Esto es una gran mentira.
¿Por qué? Porque los que realmente acaparan las candidaturas plurinominales son los partidos políticos. Por ejemplo, si vía plurinominal entrara, no sé, una persona de la comunidad LGBTIQ, esto sí sería una minoría. Si por vía plurinominal entrara una persona de las comunidades mayas, otra de las comunidades yaquis, otra de las comunidades mixtecas, otra de las zapotecas, ahí sí puedo decir que estamos hablando de verdaderas minorías. Un defensor de los animales es una minoría. Esto puedo entenderlo como verdaderas minorías. Lo que argumenta el INE como una minoría, como una representación de la minoría en la democracia, es solamente hacerle favores a los partidos políticos que hoy se ven en crisis y que precisamente están llorando, están berreando porque no van a tener esta representación proporcional como la tenían en antaño. ¿Por qué precisamente el PRI es el que más promueve esto? Porque es a través de esta forma en la que compraban votos, sí ganaban un determinado número de elecciones, pero con ese determinado número de elecciones, pues por cada 3 elecciones tenían un diputado plurinominal. Entonces metían carro completo y por eso es que se aprobaron tarugadas como la reforma energética, como la reforma laboral, como la reforma hacendaria. Por eso es que los diputados nunca encontraban nada turbio en el sexenio de Peña Nieto, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Fox, a pesar de que se ha demostrado y se han hecho varias investigaciones de que estos presidentes ya están investigados por corrupción. Peña Nieto, apenas ayer sale la nota en que lo están investigando en Estados Unidos. Felipe Calderón le hizo el paro a Vicente Fox y desaparece una investigación por actos de corrupción. Prácticamente hoy los expresidentes eran más eficientes que David Copperfield en sus trucos de desaparición, en sus trucos de ilusionistas. La ilusión ahora es precisamente llegar a cero corrupción, y eso se logra precisamente con congresos realmente representativos, congresos que realmente representen a la gente y no estar metiendo al primo, al compadre, al sobrino, al hermano dentro de las cúpulas de posicionamiento plurinominal. Eso le ha hecho mucho daño a México, y llámese del partido que se llame. Yo estoy completamente de acuerdo en que se reduzca, inclusive que se desaparezca la figura de los plurinominales. El voto es para el quien lo trabaja, es para el que sale, es para el que está entrevistándose con la gente, para el que va a las comunidades, para que anda en los ranchos, para que está sudando la camiseta. Para esas personas son realmente el voto, no para el que está en la oficina echándote porras, aplaudiéndote y aflojando el dinero. Eso la verdad no se vale, porque así ha habido muchos corruptos que se enfundan en una camisa llamada fuero, que ya se quiere desaparecer, y no se les puede hacer nada. Durante 30 años así pasó con Romero de Champs, así pasó con el líder ferrocarrilero, y así ha pasado con muchos líderes sindicales. Por eso es que se tienen que acabar hoy las plurinominales. Así que excelente propuesta de Morena. Vamos a seguir checando la nota para que ustedes vean esta información. Pues sí, amigos, y como les decíamos allá desde precisamente estos priistas están que no los calienta ni el sol. Hace rato pues ya se vio la conferencia de prensa en donde de nueva cuenta el PRIAN-RD, este pacto que surge en el año 2006 con el Pacto por México, o digamos el Pacto contra México, se vuelve a unir porque esta reforma político-electoral realmente emana de la gente. Esta reforma político-electoral, esta política, pues sí es a partir de la impresión de la gente que votó de manera masiva por los diputados federales de Morena, algo que no se había hecho en muchas décadas. Caso contrario a lo que está diciendo la loca de Claudia Ruiz Massieu, que dice que las anteriores políticas en cuestión electoral, las anteriores cuestiones electorales habían sido por consenso popular, recordando que desde 1976 hasta el año 2006, 2009, 2012 y así sucesivamente, quienes habían tenido mayoría en el Congreso eran precisamente los prianistas. Entonces, cuando el Congreso es mayoritariamente prianista, se aplica la lógica de que efectivamente sí se puede seguir con esta cuestión político-electoral y se pueden hacer los cambios que quieran. Cuando el Congreso cambia de color, no, esto es autoritarismo puro. Pero vamos a checar precisamente las locuras que dice Claudia Ruiz Massieu. Que desde 1977
Todas las reformas políticas de gran calado, son 8, han surgido de amplios consensos entre la sociedad y entre la pluralidad política representada por los partidos políticos. Esta reforma que hoy se plantea carece de ese consenso y carece, si se me permite decirlo, de un objetivo que podamos compartir a rajatabla. Si se trata de reducir el costo de nuestra democracia, abordemos el tema desde una perspectiva integral, estudiando cómo podemos hacer más eficientes los distintos órganos del sistema político electoral mexicano. Si se trata de fortalecer a las instituciones, entonces hablemos con seriedad de su función dentro del sistema. No podemos aceptar planteamientos a priori que establezcan la reducción a rajatabla de recursos para los partidos políticos sin hablar de cómo pueden utilizarse mejor los recursos que reciben los partidos. O sea, no se pueden utilizar mejor. ¿Cuál es el fin del recurso? Que hayan campañas, que hagan pues sus lonas, que digan vota por mí, vota por tal, así. ¿Cuál es el fin de un partido? O sea, yo no veo realmente a un partido que realmente esté haciendo cosas por México. Miren, cuando empiezan estas campañas de reforestación, de recoja de basura y todas estas situaciones, lo hacen con una intención, que votes por ellos. Y realmente lo hacen 6 meses antes de que haya una elección. Cuando quieren hueso, inclusive lo hacen de bolsa propia. Entonces, sí hay que reducirle a los partidos prácticamente el total de sus ingresos. Estaría muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar los mexicanos, que no estamos en ningún partido, que se financien 1, 2, 3, 8, 10, 15 partidos. ¿Por qué si no concuerdo con un partido? O sea, ¿por qué me tienes que condicionar a tener algo en común con un partido o con otro partido? Esto está mal. ¿Por qué si yo no quiero invertir en partidos me obligas? O sea, yo quiero invertir como mexicano mis impuestos en luz, en bacheo, en que llegue el internet, en que haya seguridad, no en partidos políticos. Imagínense, amigos, cuánto se podría invertir, cuánto se le podría pagar de más a los policías, a los encargados de la seguridad pública si no hubiera partidos políticos. Cuántas carreteras no se podrían dejar, pero miren, preciosas, chuladas de carreteras si no hubiera partidos políticos, y eso se invierte en carreteras. Cuántas escuelas no quedarían, pero miren, poderosas, machuchonas, si en lugar de estar invirtiendo tantos millones en partidos políticos, se invirtiera en escuelas. Muchísimas. La respuesta está ahí, en reducir plurinominales. Esta señora está ardida. Inclusive los mismos del PRI están chiviados porque en la Cámara de Diputados les están diciendo que no usen tanto el microondas, que no usen tanto la cafetera, porque pues se gasta mucha corriente. Y bueno, así las cosas, mis queridos amigos. Así que precisamente INE y los partidos pues lloran por los rincones, como la muñeca fea, como Claudia Ruiz Massieu. Y si les gustó este video, sobre todo la parte de Desma, por favor les pido que dejen su like, comenten, compartan y sobre todo, si no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen las campanitas de notificaciones. Pues recuerden que yo no soy fifí, ni tampoco chayotero, soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, porque saben que se pone bueno. ¡Va que va!